Las características del dinero son fascinantes. Silvia Singer, Soy una persona experta en museos. bióloga y profesora especializada en museología didáctica. ¿Cómo vamos a mantener esa promesa? Recibió una tarea muy específica: Esto es importantísimo y es un ejercicio que no se ha hecho antes. Yo quiero ser quien lo haga. convertir las instalaciones de un convento en uno de los museos económicos y financieros más importantes de México. Yo junto al equipo, yo sé quiénes somos, vamos a hacerlo y nos vamos a aventar. El Museo Interactivo de Economía. Aquí están 4 meses. Dinos cómo harías un museo de economía. Tardamos 4 años. Estamos inventando todo. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Éxito a Centavos. Hoy estamos en un lugar muy especial, ya lo estarán viendo en cámaras. Si están escuchando nada más este episodio y no están viendo el video, láncense a YouTube porque es muy importante que vean dónde estamos, pero ahorita ya van a ver más o menos, con una invitadaza de lujo que tiene muchísimo que contar. Este episodio va a ser una locura. Silvia Singer, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Guayo. Súper entusiasmada de estar aquí. Muchas gracias. Gracias por el tiempo y por el espacio. Tú que no lo sabes, estamos en el Museo MIDE, donde ocurre la magia de la creación de contenido de este gran museo. Muchísimas gracias por prestarnos el espacio. No, hombre, el espacio es tuyo y el espacio es de toda la gente que te sigue, que está contigo. El MIDE es para todos y ahorita platicamos. Ahorita lo cotorrearemos un poquito. Oye, Silvia, bueno, ¿te puedo hablar de tú o de usted? ¿Cómo prefieres? ¿Qué pasó de tú? Vaya. Siempre empiezo el podcast con una pregunta un poco tabú para intentar romperlo y ver qué piensa la gente al respecto, ¿no? ¿Qué es el dinero para Silvia Singer? Fíjate que el dinero para Silvia Singer ha transformado su cara desde que dirijo este proyecto. Okay. Y a mí, ya verás, vamos a platicar que mi transformación mi propia transformación me ha ayudado a dirigir al equipo y un poco nos ha ayudado a todos la transformación de cada quien con respecto al dinero, con respecto a la economía, para poder hacer las cosas mejor. Cuando yo llegué a dirigir este proyecto hace un poquito más de 20 años, por invitación de Banco de México, yo tenía muchísima experiencia en museos y en diseño y en contenidos, pero no sabía nada de economía. Uh-huh. Y no sabía nada de finanzas. Escuchaba, en casa se hablaban algunas cosas, pero que yo entendiera, no. Y mi relación con el dinero era muy primitiva, vamos a decirlo así, como la tiene mucha gente, que te relacionas con el dinero porque pues es con lo que te pagan, es con lo que te pagan por tu trabajo, es lo que necesitas para comprar lo que requieres, sabes, tienes preconcepciones totalmente desaterrizadas, como que el dinero es malo o que el dinero corrompe. Uh-huh. Y la verdad que en cuanto empezamos a entrar en tema y empecé a educarme a través de hacer el museo, mi relación con el dinero cambió radicalmente. Hoy he aprendido a verlo como lo que es: un medio de cambio, un pegamento para las interacciones en la sociedad, algo en lo que ponemos valor y en lo que confiamos. Creo que las características del dinero son fascinantes. Hay, por ejemplo, la característica de que surgió en todas las sociedades. No importa en qué parte del planeta, todas las sociedades inventaron el dinero, con diferentes formas, con diferentes métodos para usarlo. Algunos eran, pero todos tenían las características que el dinero debe tener. Ser un medio de cambio, o sea, ayudarte a interactuar. Yo te doy algo, tú me pagas, yo con ese dinero voy y compro otro algo. Uh-huh. Ser una unidad de cuenta, una unidad de valor. Este cuaderno vale 5, no vale 1, no vale 10. Entonces 5 significa, es el dinero expresando el valor de las cosas. Y para mí lo más hermoso, porque ahora hasta hermoso lo veo, y es porque para que el dinero pueda existir, uh-huh, tiene que haber una red de confianza en la sociedad. Ok.
ya sé que eso suena a esta mujer, ¿por qué está pensando esas cosas? Pero te la pongo así. Un billete de 20 pesos, en su costo, lo que vale ese billete, lo que costó imprimirlo, hacerlo, la materia prima, etcétera, es prácticamente idéntico al de 1,000. Son de diferente tamaño porque México tiene ese sistema de tamaños para los invidentes, pero valen lo mismo. ¿Qué hace que cuando yo trabajo, a mí me entregan un estado de cuenta electrónico, porque así es como es ahora, y ese estado de cuenta dice, tienes 5 de a 1,000, y yo voy al banco y me entregan 1 de a 1,000, yo pido 1 de a 1,000 y me dan 1 de a 1,000, sé que ese 1 de a 1,000 vale más que el 1 de a 20. Y sé que puedo presentarme en una tienda, en un lugar, en donde quiera intercambiar con él. Es decir, hay un sistema de confianza de que nuestro dinero vale lo que vale. Y ese es el problema de la inflación y de otros fenómenos económicos que atentan contra el valor del dinero, el poder adquisitivo del dinero. Pero el sistema de confianza es hermoso y hay unas historias requete bonitas de la humanidad que hablan de cómo es posible que los seres humanos inventáramos esta cosa basada en la confianza. Es una locura, realmente. Si hablamos igual un poco de la historia del dinero, partimos desde años atrás, donde se intercambiaba, por ejemplo, una cosa por otra, o te pago con gramos de sal, te pago con gramos de otro tipo de materiales, hasta que llegamos poco a poco a la moneda, al billete. Exacto. Y hoy estamos evolucionando ya a diferentes métodos de pago, por ejemplo, criptomonedas o otro tipo de situaciones. Hablando específicamente del dinero, ¿crees que las criptomonedas puedan ser un medio de pago en un futuro? ¿O es nada más como una especie de ola que en algún punto va a desaparecer? Mira, las palabras se revuelven un poquito, porque son monedas digitales, o sea, las que van a existir y ya existen, de hecho, son monedas digitales. Los bancos centrales del mundo están desarrollando sus monedas digitales. Sí. Es decir, vamos a dejar de producir el dinero tangible, el dinero físico, y no creo que esté muy lejos, porque de hecho ya es. O sea, hay sociedades que ya nada más trabajan con sus tarjetas. O sea, nunca traen efectivo en la bolsa. Nosotros cada vez usamos menos efectivo. Sí. Entonces, el dinero digital está ahí, llegó para quedarse y es un camino padrísimo que debemos de transitar sin miedo y sin prejuicios. Claro. Los criptoactivos, esos son otra cosa, porque los criptoactivos no son dinero en el estricto sentido, aunque podamos comprar y vender con ellos. Me encanta. Ahorita comentabas el tema de que yo no sabía, te voy a ser súper honesto, que los billetes eran de diferentes tamaños por el hecho de las personas invidentes. ¿Qué retos crees entonces que ahora, como ya estás utilizando menos efectivo y ya todo vaya a ser digital, cómo se puede hacer para tener más inclusión financiera para este tipo de casos? Qué tramposa pregunta, ¿verdad? No debí de haber, solita me metí en el agujero. La verdad no lo he pensado, o sea, no había pensado en el equivalente porque hay unas tabletitas donde tú pones el billete, lo doblas a la mitad y tienen en braille la denominación. Sí. Aunque seguramente la gente después aprende solo con tocarlos en el tamaño y sabe qué trae en la mano. Pero ¿cómo va a pasar esto con una persona invidente? Pues mira, seguramente va a pasar hasta más fácil. No tengo la solución en la mano. Es un gran tema. Voy a ponerme a investigar. Yo le voy a preguntar a otras gentes qué han pensado. Pero tú sabes, con toda la parte digital, pues hay sonido, hay voz, hay otro tipo de estímulos que seguramente se podrán utilizar. Sí, totalmente. Cajeros que en lugar de sacarte, debería de haber cajeros con voz, que dijeran, bienvenida Silvia, ingresa a tu derecha, está el tablero, ingresa tu clave. Sí. Este es tu saldo, qué operación, y que fuera por reconocimiento de voz. O sea, esas cosas pues, ya están aquí, ¿no? O sea, ya deberían de poderse hacer. Sí, ya no estamos hablando de un futuro lejano, ya estamos hablando de un presente. O sea, ya son cosas que suceden. Exacto.
Me llama mucho la atención tu historia, porque tú no eres economista. No. Tú eres ecóloga. Exacto, soy bióloga y tengo ecóloga, estudios de ecología, sí. ¿Cómo es que te llega la invitación del Banco de México, siendo bióloga, para dirigir un museo de economía? O sea, para hacer un museo de economía, ¿cómo fue esto? Te voy a contar los pasos, pero pues yo me siento muy honrada. Uh-huh. Siento que este ha sido el reto profesional más importante de mi vida. Yo tenía una amplia experiencia en museos de tipo interactivo. Okay. En museos de ciencias, en museos para niños, en museos de historia natural. O sea, me había desarrollado en mi campo de conocimiento, pero en realidad lo que desarrollé es que me desarrollé como museóloga. Soy una persona experta en museos. Uh-huh. Y así fue como me buscaron, porque no había otro museo de economía en el mundo. No podían buscar a una persona con esa experiencia particular, uh-huh. pero querían una persona que pudiera desarrollar el proyecto desde la parte técnica, porque ellos pensaron en ese momento, pues nosotros sabemos economía, o sea, somos los economistas. Sí. Y si no somos todos, pues estamos muy cerca de los que no están aquí. Entonces, nosotros nos encargamos de la parte del contenido y la parte técnica que la haga la persona que es experta en museología. Esa era la visión de ellos. Uh-huh. Después pudimos compartir y fuimos aprendiendo que no solo es eso, porque en este tipo de museos hay una visión pedagógica también. Estos museos que no tienen colección y que están basados en ideas que hemos tenido los seres humanos, uh-huh. Estos museos se comunican a través de medios pedagógicos. Tú que eres comunicador, sabes muy bien que hay toda una técnica especializada. El trabajo que tú haces no lo puedo hacer yo, pero yo puedo hacer el trabajo educativo y te voy a decir hasta cierto nivel, porque cuando yo llegué aquí a la fundación sí estaba muy actualizada en pedagogía para museos, pero eso ha avanzado tanto que tenemos súper especialistas aquí en el museo. O sea, en el museo está, yo pienso que uno de los equipos más fuertes de pedagogía en museos que hay en México. Muy, muy orgullosos estamos todos de trabajar juntos. Entonces, yo aporté la parte pedagógica, la parte técnica de cómo se hace el museo, cómo se diseña, cuáles son los pasos, qué metodología se sigue. Y el banco dijo, bueno, pues yo te voy a poner estos asesores y ahí háganse bolas. Uh-huh. Y entonces fue un proceso increíble, increíble. Imagínate yo aprendiendo economía, pues de los mejores en su momento, de los mejores. Sí. Y ellos aprendiendo comunicación y aprendiendo a hacer museo. Y entablamos, fue un proyecto tan hermoso que entablamos amistades muy fuertes y ellos entienden perfecto lo que hace el MIDE, nos apoyan cada vez que pueden. Muy padre. ¿Cómo fue este proceso? Porque ahorita cada vez menos, pero existe específicamente en la industria financiera y en tema de empresas, negocios, el que la mayoría de gente son hombres. Y si eres una empresaria, muchas veces te menosprecian por el hecho de ser mujer. Juzgan tu género y no tu talento. ¿Llegaste a vivir algún tema de ese tipo? Fíjate que es muy interesante. Cuando yo empecé a trabajar para Banco de México era una institución. No le voy a poner adjetivos, porque digamos que no es mi papel poner adjetivos, pero pues tú lo estás pensando, los piensa tu auditorio. No hay necesidad, pero era una institución básicamente masculina. Las mujeres que trabajaban en el Banco de México tenían posiciones de asistencia, no de desempeño real. Cuando yo entré, había una directora que estaba encargada de un almacén. Okay. No era una economista. Y bueno, creo que era economista, pero no, sus funciones no eran de economista. Y había muy buenas economistas, pero todas a nivel de gerentes para abajo. Okay. El banco empieza a transformarse ahí y pues han pasado 20 años y hoy día Banco de México es una institución que, bueno, tiene una gobernadora, vamos a empezar por ahí, la primera vez que hay una mujer gobernadora, pero incluso antes de que ella llegara, desde todos los gobernadores que a mí me han tocado, y me han tocado todos, me ha tocado Ortiz, me tocó Carstens, Díaz de León y ahora la gobernadora Rodríguez Ceja,
todos ya eran hombres que tenían una mirada diferente y estaban procurando, en la medida de sus propios alcances, ir transformando. La transformación más profunda vino en los últimos años. Desde que yo entré, inmediatamente surgió la Dirección de Investigaciones Económicas, llegó a estar a cargo de Lorenza Martínez. Entonces ese ya es un puesto muy importante. Y bueno, de ahí Lorenza pasó a otros puestos muy importantes en la vida económica de México. Entonces el banco se ha ido transformando. Pero claro, tú me preguntas cómo me fue a mí. Pues a mí me tocó muy al principito. Y áreas del banco que les costó trabajo entender que había una mujer con la que tenían que trabajar y que tenían que respetar mi trabajo. Yo reportaba directamente a la gobernatura. Uh-huh. Eso me dio pues, la ventaja de la protección, que es muy molesta para las mujeres. O sea, a mí me respetaba, pues, sí, porque yo trabajaba para el gobernador. O sea, yo le reportaba a él el proyecto. Pero a mí me debían de nos deben respetar porque yo estaba haciendo bien mi trabajo. Y si no lo hubiera estado haciendo bien, pues tenía que recibir alguna retroalimentación y hacerlo mejor. Pero bueno, hemos ido poco a poco liberando esos espacios. Fíjate que en el mundo de los museos pasó algo bonito, diferente. Cuando yo empecé, hace 1,000,000 de años, los directores de los museos todos eran hombres. Okay. Y abajo de ellos, todos tenían una mujer. Todos. Sin excepción, era como regla general. Les digo, a lo mejor había una excepción o dos si vemos la historia de quienes han sido, pero la regla era, el caballero llevaba la voz cantante, hacía las relaciones públicas, hacía el fondeo, las promociones, y debajo siempre una mujer que realizaba los trabajos fuertes del museo. Eso es claro y fuerte. Y ya con mi generación empezó a cambiar un poco el panorama. Hoy día la mayor parte de las directoras somos mujeres. Pero fíjate, desgraciadamente los hombres que no valoran a las mujeres piensan porque dirigir un museo, pues es cosa facilita, es sencillo, ¿no? O sea, es delicado, nos toca a las mujeres. Sí. Y pues es así como si estuviera yo cuidando mi casa, ¿no? Entonces, pues lo puedo hacer sin problema. Y no, claramente, pues no va por ahí. Y sí ha cambiado el tema. Sí, llevar un museo al final es una empresa. O sea, y requiere muchísimas cosas que ahorita vamos a meternos en tema del museo, que va a ser una locura. Sí, tienes toda la razón. Así es. Y yo he visto siempre, desde que llegué a dirigir equipos y luego museos, siempre he tenido esa visión. Somos una empresa cultural, una empresa educativa, pero somos deficitarios, por ejemplo, por lo general, pero tenemos que controlar ese déficit y tenemos que encontrar la manera de resolverlo. O sea, sí tiene que haber una visión del negocio. Negocio no quiere decir exactamente lucrar. Negocio no quiere decir que tienes que la ganancia tiene que ser para unas cuantas personas. En esta economía naranja, en esta economía de las empresas culturales o sin fines de lucro, pues si hay ganancias, claro que las hay, se reinvierten en la misión de la empresa, ¿no? Que eso es lo que pasa en el MIDE. Nosotros invertimos todo el dinero que ingresamos en el propio MIDE. Que claro, es una misión bastante noble y muy necesaria. Estamos hablando que el MIDE lo que busca es que la gente aprenda sobre educación financiera, que la gente se empiece a involucrar con temas de economía, de valorar los recursos, de las finanzas personales. Y te resalto muchísimo este proyecto porque es algo que empieza hace ya más de 17 años. Ahorita como que ya hay un poco más de ruido, como que ya hay más gente que dice, ok, sí, como que ya he escuchado por ahí que tengo que ahorrar, como que he escuchado que tengo que invertir. Pero estamos hablando que el proyecto empieza hace 17 años. ¿Por qué decides dar este salto al vacío? Porque realmente era un salto al vacío, siendo experta en museos, sin tener ningún tipo de conocimiento en finanzas. ¿Por qué decides tomar el reto? Porque era un reto impresionante. Mira, yo ya había hecho museos de los que no entendía mucho. Digo, okay. En ciencias, pues sí.
alguna vez diseñé algo de física muy compleja, o incluso en la biología, que es mi área. En esos tiempos, aunque no lo crean todos los que nos están escuchando, no existía la ciencia genómica, por ejemplo. Entonces, la primera vez que nosotros hicimos una exposición temporal sobre ciencia genómica, bueno, fue para mí pues descubrir un mundo de la biología totalmente diferente. Sí. Entonces, yo ya había hecho cosas que no conocía a profundidad y por lo tanto tenía una metodología para dar la palabra al experto. Uh-huh. Usar su pasión y su experiencia por su tema y nosotros transformarlo en algo que al público le pueda interesar. Y entonces, en este proceso de transformar, yo dije, bueno, pues esto es importantísimo y es un ejercicio que no se ha hecho antes. Yo quiero ser quien lo haga. Yo junto al equipo, yo sé quiénes somos, vamos a hacerlo y nos vamos a aventar. Y nos aventamos con mucha seriedad y con mucha diversión también, con mucha seriedad y con muchas ganas de disfrutar y logramos un producto pues que se ha exportado ya a muchos países del mundo. Hemos asesorado museos por todos lados, incluso hemos implementado museos para otros. Otros simplemente han venido aquí, platicado o no, visto nuestras experiencias, aprendido y se van y hacen su cosa y la hacen muy bien. Entonces, pues ya te imaginarás, somos un equipo que tenemos un compromiso muy grande, porque sí andamos como pavos reales a veces, pero ya con el paso de los años, al revés. Decimos, bueno, ¿dónde estamos? ¿Cómo vamos a mantener esa promesa de estar a la vanguardia, de estar adelante, de que los públicos mexicanos vengan al MIDE y se lleven lo mejor de lo mejor, ¿no? Entonces es un trabajo fuerte. Es un trabajote detrás. Uh-huh. Ahorita comentabas el tema de la expertise pedagógica que aborda el museo. ¿Qué se necesita para que más niños, para que más jóvenes empiecen a meterse a estos temas, pero se diviertan aprendiendo? Porque lo que siento que a veces pasa es que la gente cree que la industria financiera es algo muy aburrido. Y hay veces que la gente te lo explica y dices de que no, sí me estás aburriendo. Pero hay otras personas que lo saben comunicar. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar ese punto medio entre divertirte y aprender sobre este tema? Fíjate que si hay una fórmula, Okay. si hay una receta secreta de la salsa secreta, digamos, la receta secreta de la casa, sí existe. Y te la voy a decir porque... Te la voy a decir en un momento, porque he tenido ganas de decirte otra cosa. Okay. Que no he podido, porque hablo mucho y entonces no he podido. Fíjate que tú estabas caminando por un espacio que es muy importante que la gente lo reconozca y me parece interesante mencionarlo. Nosotros empezamos el proyecto en el año 2002. Yo hice un anteproyecto en el 2001. ¿Aquí en México? Okay. El proyecto del MIDE, uh-huh. El Banco de México me contrató para hacer un anteproyecto y ver si yo daba el ancho y si tenía una idea que les gustara a ellos en el año 2001. O sea, el anteproyecto es como una prueba, ¿no? Si me Era gusta, como una se prueba. hace. Okay. Me dijeron, aquí están 4 meses, ¿qué necesitas? Dinos cómo harías un museo de economía. Okay. Ellos son gente que habían viajado mucho, habían visto muchos museos, habían visto muchos museos interactivos y tenían muy claro que por ahí iba la cosa. Que si se podía comunicar ciencia de esa manera, ¿por qué no comunicar economía de esa manera? Pero tenían esa idea que tienes tú cuando vas y entras a un lugar y ves y piensas, reflexionas acerca de lo que a ti te interesa. O sea, no sabían cómo. Ok. Hago el proyecto, se presenta a Junta de Gobierno en diciembre del 2001, la Junta de Gobierno lo aprueba. Okay. Formamos el fideicomiso en febrero del 2002 y empezamos el proyecto. Tardamos 4 años. En hacerlo. Uh-huh. Colegas mías del gremio me decían, oye, te pagan muy bien, ¿por qué te estás tardando tanto? Decían, no, es que me paguen muy bien, es que estamos inventando todo. Uh-huh. Y eso fue, abrimos 2006. 2 cosas importantísimas pasaron. Una cosa importantísima pasó en 2006. Fue cuando se lanzó al público Facebook, para que se imagine la gente de lo que estamos hablando. Sí. Era un museo súper avant-garde, súper tecnológico, con formatos muy novedosos. Y nosotros en nuestra vida cotidiana traíamos agendas electrónicas uh-huh. que se podían, agendas electrónicas que luego se convirtieron en directorios telefónicos, que luego se convirtieron en teléfonos. Ok.
Y podías marcar el teléfono desde ahí, pero nada más. O sea, lo podías consultar y marcarlo. Yo traía una de esas cuando abrimos el MIDE. Y a mí me ha gustado la tecnología siempre y siempre he traído pues, lo que hay y juego con ello. Sí, ibas a la vanguardia para ese momento. Ya, por supuesto que había internet. Por supuesto, el internet es muchísimo antes, pero no como lo usamos ahora. Claro. Y no había redes sociales, y etcétera. 2006. 2008, hay una gran crisis financiera en el mundo. Sí. Y ahí es donde se destapa esta olla de la que vamos a platicar. Porque la educación financiera existía muchísimos años atrás. Uh-huh. La OCDE, la Organización de Estados Económica, incluso tiene reglas desde entonces, desde hace muchísimos años, a lo mejor 30 años, de cómo se debe hacer la educación financiera, que no se deben vender productos. Hay una serie de reglas muy interesantes. Métanse, googleenlo y van a ver qué padre está. Entonces ya existía, pero no era una preocupación de la sociedad. Uh-huh. Cuando la gente se mete en esta crisis de deudas, primero hipotecarias y después esto se trae para abajo a la economía del planeta y se arrastran otras muchas circunstancias que ponen en aprietos económicos a toda la población, a toda la gente. Los bancos empiezan a decir, es que ¿para qué pidieron el crédito si no lo podían pagar? Claro. ¿Por qué usan la tarjeta que yo les estoy vendiendo todo el tiempo y se compran lo que no necesitan? ¿Y cómo es posible que no paguen sus saldos mínimos y piensan que la tarjeta es porque yo les regalé dinero? Y el máximo que puedo usar es un regalito que ahí traigo y me voy a gastar este dinerito en lo que estoy pensando. Entonces los bancos y los financieros empiezan a pensar que no se echan la culpa, ¿no? Pero la verdad es que empiezan a pensar que la población tiene que estar educada. Y ahí florece todo este asunto. Nosotros ya traíamos como un año de estar haciendo educación financiera pura. Porque el MIDE hace dos cosas. Uh-huh. Hace educación económica, tres, económica y sustentable, ¿sí? Y hace educación financiera. Y nosotros empezamos nuestro proyecto de educación financiera en el 2007. Entonces, para el 2008 estábamos preparados. Okay. Usando las mismas técnicas pedagógicas del museo, pero en los programas de educación. A mí me encanta cuando leo en algún chat o escucho en algún blog o lo que sea, que dicen, no, es que la interactividad es muy importante para que la gente aprenda. Sí, por supuesto, señores, lo estamos haciendo. ¿Te presenta el MIDE? Hace 16 años, justo vamos por ahí. Entonces, de esto que te acabo de decir, surgen esas reglas, que son la receta secreta. Seguro no está completa como te la voy a decir, porque pues, los que dan recetas nunca las dan completas. Okay. Entonces no te sale el guisado. Pero más o menos va así. Los museos no somos instituciones educativas, pero en un sentido muy diferente a la escuela. Ok. Entonces, la gente va a los museos por razones muy diferentes a las que asiste a la escuela. Cuando tú estás en un museo, estás en un estado de ánimo totalmente diferente de cuando estás en un salón de clase. Eso es lo primero que el museo tiene que reconocer. Por lo tanto, no tenemos la predisposición de leer grandes textos. Yo no los leo, ni nadie los lee, y tienes que ser honesto y decir, ¿para qué los escribo si no los van a leer? Nadie se pone a ver un video de 3 minutos de pie, con los cuates juntos, o con el papá, o con el hermano corriendo para el otro lado, y pone enorme atención. Imposible. Entonces, hay un tiempo de atención que es un recurso muy maravilloso en el museo que tenemos que usar acertadamente. Claro. Y ese es el primer paso de la salsa secreta. Hay que entender que el museo tiene otras limitaciones y que no cuenta con mucho tiempo de sus visitantes. Luego, la siguiente es, no podemos, con esas condiciones, ¿cómo voy a enseñar todo? Entonces, cuando estábamos haciendo el museo, los economistas querían todo.
O sea, la enciclopedia completa. Y yo decía, oigan, no cabe aquí. Pero además de que no cabe, qué falta de respeto a ustedes. Porque ustedes creen que un visitante que viene aquí 1 hora, 1 hora y media, va a aprender lo mismo que ustedes estudiaron en 4 años de carrera, 2 años de maestría, otros 4 años de doctorado. Digo, no podemos faltarles al respeto. No podemos poner todo. Claro. Pero, entonces, ¿qué pones? ¿Cómo eliges? Y ahí viene el tercer ingrediente de la receta secreta, el segundo ingrediente de la receta secreta. Tu misión como museo no es enseñar en el sentido tradicional. Okay. Apréndete la definición de qué es inflación. Ajá. Defíneme cuáles son las 3 características del dinero. No. Es despertar tu interés por saber del dinero, por reconocer que la inflación te afecta y nos pasa a todos, uh-huh, por cualquiera otro de los temas que tocamos. Y si te fijas, eso hacen todos los museos. No me digas que el día que fuiste por primera vez al Museo de Antropología saliste siendo antropólogo y conociendo los nombres de todas las culturas de México y los tiempos y las fechas, y tú podías decir la genealogía de quienes habían sido los gobernantes. Obviamente no. Pero saliste diciendo, los aztecas, ¡wow! Y había caballeros, ¿cómo se llamaban? ¿Caballeros pájaro? ¿Caballeros qué? Que luchaban. Eso es suficiente. Y más en una época como la nuestra. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace toda la audiencia con lo que estoy diciendo? No les dije googleen la OCDE. Claro. Pues ahí está el contenido. Yo lo que tengo que crear en el museo son grandes provocaciones. Que te dejen muy inquieto. Que digas, esto es increíble, no pensé que yo tenía que ver con esto. Y esa es la misión del museo. Haciendo eso, pues enseñamos. Y me hace muchísimo sentido. O sea, me hace muchísimo sentido porque yo, la verdad, mis experiencias anteriores en museos, yo las relaciono, siéndote muy honesto, museo a algo aburrido. ¿Por qué? Porque yo iba a los museos y precisamente lo que comentas, o sea, son plaquetas gigantescas de mucho texto, de cosas que la neta nunca había visto, no conocía realmente y no iba a llegar a leerlo todo. Claro. Pero me encanta lo que dices porque aparte no he tenido la oportunidad de visitar el MIDE. Ahorita voy a dar una vuelta por ahí. Pero entiendo que son como diferentes actividades, diferentes dinámicas que justo es lo que dices. No vas a aprenderlo todo, pero es suficiente con que te despierte la curiosidad y que digas, hice esto que entendí por qué los precios suben. Entonces, esta cosita se llama inflación. ¿Cómo me afecta y cómo me puedo proteger de eso? Y deja decirte, o sea, así es eso exactamente. Y yo no es que quiera soltar alabanzas, pero luego la gente va a ti. O sea, viene aquí, se le despierta el interés y luego va a ti. Claro. Somos un equipo, trabajamos en diferentes niveles, pero tenemos que despertar ese interés. Y me encanta lo que dices, o sea, porque al final siento que en el mismo medio a veces se ve como competencia, pero al final somos un equipo, como tú lo dices. O sea, todos nos complementamos entre todos con una misión en específico. ¿Cuál es? Que tengamos un México educado financieramente, que mucha falta nos hace. Claro, absolutamente, porque está demostrado que personas que tienen o que llegamos a tener educación financiera, en el momento en el que vas adquiriendo la educación financiera, en paralelo va mejorando tu bienestar. No es magia. No es que te hayan dado un certificado, es que como empiezas a tomar mejores decisiones, se reflejan en los resultados de tu bienestar. Entonces, es inmediato. No necesitas graduarte, tienes que empezar a hacerlo. Es como el ejercicio, ¿no? Cuando lo empiezas a hacer, pues ya te gusta y ya lo haces. Si no empiezas, pues lo estás teorizando todo el tiempo, pero no lo estás haciendo. Y la educación financiera es muy importante. Y fíjate que además el reto que se nos planteó es que después de la crisis del 2008, los bancos, las instituciones financieras, los intermediarios empezaron a hablar y empezaron a usar términos de la educación financiera para promover que la gente usara sus instrumentos. Uh-huh. Porque hay que usarlos. Claro. No estoy diciendo que no. Claro. Pero hay que usarlos críticamente. Si vas a tener una tarjeta, ¿cuál es la que te cobra menos interés?
Si vas a abrir una cuenta de cheques o una cuenta de depósito, ¿cuál te da alguna ganancia en lugar de cero? ¿O cuál te cobra menos? ¿O cuál no te cobra por las transacciones? Tienes que desarrollar un pensamiento crítico y tienes que aprender qué criticar. Sí. Y ahí, ya el tercer ingrediente. Mira, Mide tiene unas reglas del juego. Ok. Todo lo que hacemos, todos los interactivos que vas a ver, todos los momentos del museo, te invitan a tomar una decisión. En realidad, lo que estás haciendo a lo largo del museo es jugar a tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el costo de oportunidad? ¡Wow! Esas son unas palabras horribles. La mitad de tu audiencia ahorita volteó y dijo, híjole, ¿para qué estoy oyendo esto? No sé ni qué es eso o que esta mujer de qué va a hablar. El costo de oportunidad es simplemente lo que nos cuestan las decisiones que tomamos. Pero si yo te lo tiro como un rollo y te leo una definición y te pongo una definición junto al interactivo, ni la vas a leer. Si te pongo a jugar con la definición, te vas a aburrir horrible. Pero si te pongo a tomar decisiones y tú tomas decisiones y ves qué vas dejando de lado cada vez que tomas una decisión, y en el interactivo te demuestro que esas decisiones ya no puedes regresar a ellas, ya se quedaron atrás. Ese es el costo. El costo es que ya no puedes regresar por ellas. Y juegas y tienes un cierto resultado y luego quieres volver a jugar porque ahora quieres tener otro resultado y entonces intentas otras decisiones. Sí. ¿Qué más quieres? A mí me hubiera encantado aprender que era costo de oportunidad así y sí, no claro, con una definición. Entonces, ¿jugamos a tomar decisiones? Todos los ejemplos del museo tienen que ver con la vida cotidiana de las personas y no expresamos opiniones, no usamos adjetivos. Entonces, no decimos que esta decisión es mejor que esta otra. No decimos, por ejemplo, en la primera parte de actividad, tienes que descubrir qué son las necesidades y qué son los deseos. Qué fácil suena, pero qué difícil es. Exacto. Entonces, pues, para ti, o para mí a lo mejor, tener un buen teléfono es una necesidad, porque se comunica todo el mundo conmigo y yo trabajo en el teléfono. Ese modelo de teléfono para otra persona puede ser un deseo, no lo necesita para trabajar. Le gustaría tenerlo, pero con el que tiene va bien. Entonces, ¿dónde estamos parados? Eso decide cuáles son tus necesidades y cuáles son tus deseos. Y ahora dime tú, ¿cómo se va a atrever el MIDE a expresar que todo el mundo tiene que tener el teléfono más caro? O que nadie debería de tenerlo. No tiene derecho a hacer eso. No. Entonces, otra regla de la salsa secreta es no le echen opiniones. No claro, le echen opiniones y entonces dejemos que las gentes expresen su opinión. Y en esa expresen su opinión, pues procuramos que la gente dialogue y platique y diga qué piensa. Y que tomen decisiones. Al principio comentabas que el MIDE no es lo mismo que la escuela. O sea, no puede tener una experiencia similar en la escuela. Y no se me van a matar por esto, pero curiosamente, o sea, matar figuradamente, obviamente. Curiosamente, en la escuela se nos enseña a no tomar decisiones. Se nos enseña a seguir ciertas reglas. Que claro, las reglas son importantes porque estamos en una comunidad, hay que cumplir ciertas reglas, pero la toma de decisiones es muy importante. La toma de decisiones es fundamental para la vida. Y hay veces que nos dan ejemplos que no son de la vida real. A mucha gente de mi generación nos llegó a pasar que nos graduamos, salimos al mercado laboral y nos damos cuenta que realmente no estamos preparados. O sea, te das cuenta que no aprendiste lo suficiente en la escuela para la vida real. Así es. A mí me pasa yo creo que en casi todas las disciplinas, los sistemas pedagógicos que tenemos no nos preparan para el mundo. Pero sabes además que está pasando una cosa muy interesante. Las escuelas pues tienen una dinámica y unas complejidades tremendas. Digo, además de que no se renuevan, también se acomodan y dicen, pues ya aquí está el currículo, pues nos seguimos igual los siguientes 25 años, al fin que nos va muy bien. Pero afuera, ¿qué pasa? El mundo está cambiando a una velocidad brutal. Entonces, no importa qué tan moderna sea tu escuela o qué tan contemporáneo sea el programa, cuando tú te gradúes, allí afuera
va a haber trabajos que no existían cuando empezaste a estudiar. Sí. Entonces, esos trabajos que no existían requieren de otras habilidades, requieren de que aprendamos a aprender, de que aprendamos lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Es otra historia. Que también ya tenemos una ventaja mucho más grande, ya tenemos acceso a internet. O sea, ya cualquier cosa que queramos aprender, lo encuentras en YouTube y es completamente gratis. O sea, también Claro. no te puedes limitar a, bueno, la escuela ya no me enseñó, pues ya así me quedo. No, por supuesto que no. En mi caso personal, en la escuela nunca aprendí sobre finanzas personales, educación financiera ni nada. O sea, yo tuve mi primer taller de finanzas personales hasta la universidad y fue solo un semestre y no nos adentramos mucho. Fue como conocer un poco las instituciones que hay. O sea, el Banco de México, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. O sea, un poco el sistema financiero. No fue tanto temas de finanzas personales como tal. Uh-huh. Entonces, es eso. Tienes muchas más oportunidades y muchas más alternativas para aprender este tipo de cosas, como un MIDE, por ejemplo. Claro. Y fíjate, yo pienso que el papel que cumplen las redes sociales y el papel que cumple Internet en ese sentido, los blogs, etcétera, es abrirnos el mundo a diferentes maneras de mirar. Porque antes de tener todo esto a disposición a nuestras manos, hacíamos todo de una sola manera. Pero ahora lo podemos hacer de diferentes maneras. Y lo que tenemos es que identificar nuestra problemática financiera. Tenemos que aprender a ser honestos con nosotros mismos. Y digo aprender porque pues uno siempre trata de ser honesto. O sea, no me digas que yo no lo soy. Aunque tú lo creas, sí lo soy. Pero, a ver, tú solita, Silvia. A ver, si estás planeando bien, o sea, ya checaste este compromiso y a ver, ya entendiste que el ahorro no es lo que te sobra, entonces ya llevas 6 meses separando un poquitito del dinero y ya hiciste allí una cosita chiquita pero buena para ti. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Es mi siguiente paso. El primer paso fue aprender qué era el ahorro. Claro. El siguiente es, pues, ¿y si lo invierto? ¿Habrá manera de que con tan poco dinero pueda tener? Y empiezas a buscar y escuchas y ves y tienes el mundo en tus manos. Entonces, sí nos toca buscar para nosotros mismos. Que por algo se empieza. O sea, siento que igual hay mucha como desesperación de querer resultados de la noche a la mañana. Por lo mismo que ya tenemos todo muy fácil. O sea, nos queremos divertir, entramos a TikTok y si en un segundo un video no te llama la atención, le bajas. Tienes hambre, entras a una aplicación y en 5 minutos ya estás comiendo. O sea, como una inmediatez muy, pues buena, porque pues el tiempo es importante, pero igual nos están mal acostumbrando a que los resultados son de hoy para mañana y no tenemos como esta paciencia de trabajar por algo en un futuro, que justo esa es la esencia del invertir, ¿no? Y del ahorrar, sacrificar algo hoy por algo mejor mañana. Así es. Y eso es algo que las finanzas nos pueden enseñar y podemos aplicar a otros aspectos de la vida. Digo, hasta la conservación de la naturaleza. O sea, si entendemos que el flujo de los ingresos o del dinero se puede operar en 2 tiempos. Hoy no necesito este producto que voy a necesitar después, entonces ahorro el dinero y luego lo compro. O, al revés, necesito un producto hoy y no tengo con qué comprarlo, pero lo puedo pagar de a poco. Uh-huh. Lo compro a crédito y lo pago. Una operación me deja dinero, la otra me cuesta dinero. Es así de simple. Y creo que todo está en que seamos sinceros y veamos nuestras posibilidades. Y esas posibilidades van a crecer, lo aseguro, si las sabemos mirar cuidadosamente. Totalmente. Pero justo todo empieza por una curiosidad, que es la misma curiosidad que busca dar este museo. Hablando otra vez del museo, dijimos que es una empresa. Uh-huh. Al final es un negocio. Los negocios lo que buscan es utilidad para buscar reinvertir en el mismo negocio o para diferentes situaciones. ¿Cómo hace lana el Museo Interactivo de Economía? Híjole, con mucho trabajo, pero sí hace. Mira, primero tenemos dos. Fíjate que somos bien afortunados porque no nada más tenemos ganancias en dinero. Tenemos ganancias en impacto también. Es la más importante, yo creo. Y es la más importante. Entonces, al MIDE, para contártelo así financieramente, al MIDE le cuesta cada visitante que entra. Uh-huh.
Si tú divides el costo de todos los empleados, el mantenimiento, las nuevas cosas que hay que hacer, los insumos que consumimos, o sea, los mismos renglones del presupuesto que tiene todo el mundo. Uh-huh. Hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar los sueldos, etcétera, etcétera. Y lo divides entre el número de visitantes que entran, tienes un precio por visitante. En el museo, hasta la pandemia, ese precio andaba como en 192, 193 pesos. Por visitante. Y la taquilla, en ese momento, estaba entre 70 y 90 pesos. Entonces la pregunta es, ¿cómo le haces? Sí. ¿Y de dónde salen los otros 120? Entonces, fíjate qué complicado negocio, porque en cualquier otro negocio checas tu producto, lo ajustas en el precio, lo vuelves a sacar al mercado, lo renuevas y empiezas a generar o amplías las ventas o lo que sea. Aquí ampliar las ventas, es decir, ampliar el número de visitantes es fundamental, porque ese es el ingreso más importante, pero solamente ha llegado a cubrir el 30% de los costos. Tenemos otros ingresos. A ver, pero volviendo a lo mismo. Si yo te cobro 500 pesos por entrar al MIDE, ¿quién puede venir al MIDE? Entonces, ahí sí es un mercado pues imperfecto porque tengo fijo el precio. O sea, no puedo irme más allá. Sí. Entonces, ese ingreso está más o menos acotado. Otro ingreso. Tenemos un edificio maravilloso, bellísimo, donde se pueden hacer eventos, reuniones muy padres y entonces lo rentamos. Okay. Rentamos el espacio y eso pues tiene un costo de operación muy bajito y ahí sí ya, mientras que el costo de operación de la educación y de la visita al museo es altísimo, este es bajito y ahí vamos compensando. Tenemos una tienda, cada vez que la gente compra un lápiz en el MIDE, ayuda al mantenimiento del MIDE. Y tenemos, en la esquina de nuestro edificio hay un café uh-huh. que nos paga también un arrendamiento por el espacio. Okay. Todo eso nos llevaba antes de la pandemia a un 65%. De los costos. Uh-huh. ¿Y entonces qué? Bueno, pues ahí viene otra cosa que te va a gustar que te voy a decir. En el MIDE todos somos emprendedores. O sea, okay. Este es un proyecto emprendedor. Totalmente. Y entonces, cuando vimos venir esto, yo ya lo vimos venir desde el proyecto, sabíamos que así era. Uh-huh. Se formó un fondo de reserva que nos iba a dar el 40%, para nada no se completó. Nos iba a dar el 20%, las crisis económicas ha hecho que ese dinero que está depositado de intereses muy bajitos. Eso uh-huh. sigue faltando 30%. Y entonces de repente hicimos lo que yo recomiendo a la gente que quiere educación financiera, que haga, que se analice y vea cuál es su ventaja competitiva, es decir, qué puede hacer que no puede hacer otro. ¿Qué puede hacer el MIDE que no pueden hacer los otros? Y esa pregunta nos la hicimos en el 2004, en el 2005, y cuando abrimos en el 2006 ya la teníamos medio pensada. Y esa pregunta, la respuesta era, en México nadie está haciendo educación financiera. Y nosotros ya sabemos cómo hacerla. ¿Por qué no le vendemos a los que la necesitan, como podrían ser los bancos que pusieron sus programas de educación financiera en esos años, y otras instancias educativas, por qué no les hacemos sus programas? Y fue increíble. Nosotros fuimos responsables del programa Adelante con tu futuro de Bancomer, completito, que fue un programa maravilloso que llegó a 6 millones de personas, que se aplicó en toda la República Mexicana y nosotros ganamos dinero con eso y mantuvimos al MIDE y salimos a flote. Y no somos, no tenemos sueldazos, pero no somos el museo mal pagado que sí existe en nuestro México. Entonces, allí vamos muy bien. Luego vinieron proyectos muy grandes porque la gente empezó a escuchar de nosotros y empezaron a venir de otros países. Okay. Queremos un MIDE, queremos hacer un museo. Pues con mucho gusto les asesoramos y les cobramos. Y entonces nuestros equipos empezaron a especializar en dar asesoría.
Y unos trabajaban en las asesorías, otros trabajábamos o en unos tiempos en las asesorías, en otros tiempos en los desarrollos internos. Y así fue como sobrevivió el MIDE hasta la pandemia. Del 2006 al 2020, todavía el año 20 y el año 21 en una parte, pagamos todos los gastos con el dinero que esta empresa cultural sin fines de lucro, pero que sí vende, logró. Fue maravilloso porque el museo se cerró prácticamente todo el año 21. Sí. Entonces pudimos, aquí no hubo despidos, muchos de nuestros compañeros eran el único sustento de su casa. Entonces, es una empresa también socialmente responsable, digamos, y que responde a sus empleados. Las cosas se han puesto difíciles porque pues, después de la pandemia las escuelas no están saliendo, pero ahí vamos y además nos estamos renovando para que la oferta esté más en el interés de los jóvenes de ahora y no en los jóvenes del 2006. Claro. ¿Cómo lo hicieron en 2022? Que realmente todo estaba cerrado y, pues, claro, tus visitantes son presenciales. Tuviste que cerrar y no había flujo. Horrible. Bueno, tristísimos. Estábamos tristísimos. La verdad, emocionante. Nosotros vivimos de la energía de ver a la gente allá afuera. O sea, nos encanta nuestro trabajo, somos apasionados, pero salir a caminar el museo cuando el museo está lleno, no, hombre, eso es gasolina. O sea, sí. no. Te imagino ver las ganas de sorpresa de no manches. Sí. Exacto. y ¿sabes qué pasa en el MIDE que es bien padre? Que la gente se interesa, entonces va de uno al otro y al otro. Porque en muchos museos pues, nomás dan la vuelta y se van. Uh-huh. Pero aquí la gente se queda y ve. Entonces, sí, pues primero estábamos tristísimos. Utilizamos todavía dinero que teníamos hicimos 2 últimos proyectos muy, muy padres. Uno, fíjate qué increíble, asesoramos la creación de un museo como el MIDE en Arabia Saudita. Ok. Hemos estado en Canadá, en Francia, en Italia, en Austria, en muchos países. Uh-huh. En República Checa, acaban de abrir uno que, bueno, también nosotros asesoramos. O sea, hay muchos. Y hay más de 40. Hay más de 40 museos de finanzas en el mundo. Y todo empieza con MIDE, qué fregón. Y todo empieza aquí. Viva México. Viva México. Y vivamos los mexicanos. Y nuestra capacidad de ir por los retos. Y nuestra capacidad de no tener fronteras. Y nuestra capacidad de sí se puede. Y echarle ganas para que se pueda, no nomás decirlo. Uh-huh. Y trabajarle duro. Eso es México. Y eso somos nosotros. Yo creo que hay que seguirle por ahí. Y entonces ese proyecto nos dejó una lanita y luego hicimos otro proyecto. Desarrollamos el Museo del Banco de México, Museo Banco de México. Okay. Está aquí a 2 calles. Sí. Que se inauguró hace 2 años. Lo hicimos en plena pandemia. Lo hicimos por Zoom. Contratamos diseñadores por Zoom. Antes de la pandemia, los colegas decían, no. Yo les decía, ¿por qué no se van a trabajar a su casa los diseñadores? Uh-huh. Los investigadores van a estar más a gusto. No, tenemos que estar juntos porque las discusiones, de ninguna manera. Ok, bueno, pues así nos quedamos. Pandemia, hicimos un museo por Zoom y quedó preciosísimo. Claro, ya la implementación los últimos 6 meses, pues sí hubo que estar ahí. Claro. Con reglas de sanidad muy importantes, pero nos lo aventamos, increíble. Trabajando con los asesores, con la gente de Banjico, padrísimo. Qué locura. Me imagino, debe ser igual un gran museo. Si viene de la asesoría de MIDE, debe ser un gran museo. ¿Qué diferencias culturales respecto al dinero llegaron a encontrar con otros países? Porque han trabajado con 40 países. Me imagino que ha sido como un abrir de percepciones impresionante. Híjole, a ver, ojalá que te sorprenda, porque a mí me sorprendió. O sea, primero, no habíamos abierto el museo y me invitan a dar una conferencia de cómo estamos haciendo el museo a Polonia, porque Polonia quiere abrir un museo en aquel entonces. Uh-huh. Ha de haber sido el año 2005. Y cuando llegas y te preparas y preguntas qué va a haber en el Museo Polaco del 2005, pues a usar el dinero, aprender a usar el dinero. No habían usado dinero. Eran una economía cerrada. Uh-huh. Nunca habían usado una tarjeta de crédito. Ahorita en China hay museos de finanzas. Y los museos estos en China se han estructurado diferente, los han estructurado por tema. Okay.
y son para enseñar a la gente a usar la tarjeta de crédito. O sea, hay un museo de la tarjeta de crédito. O sea, bueno, los chinos tienen una idea diferente del mundo, pero esa es una gran sorpresa, que estos museos han ayudado a que los países del este de Europa se sumen a la vida financiera de sus sociedades y sepan, aprendan. Porque nosotros aprendimos de nuestros papás. Te daban el domingo, lo ahorrabas, no lo ahorrabas, ibas a la tiendita, compras, no compras, tienes tu primera chambita, vendes algo a la familia. Pero cuando vienes de una economía cerrada, eso no sucede en la cultura de la familia. Entonces, eso fue una gran sorpresa. Ahora, la del otro lado, el otro extremo. Las sociedades que entienden, que son muy avanzadas, que están muy educadas y que entienden muy bien el uso del dinero y que hace años no usan efectivo como los finlandeses, o sea, todo el norte de Europa, pues es así, educadísimo y se plantean otros problemas. Cosas que me han sorprendido. El lugar donde menos ahorra la gente es Italia, por ejemplo, y donde la diferencia entre mujeres y hombres en el ahorro es abismal. Las mujeres ni saben, ni les interesa, ni se acercan. Empiezas a aprender eso y eso te ayuda pues, a ver a tu propia sociedad. Claro. Por supuesto que aquí las mujeres pues, ganamos menos que los hombres y nuestras oportunidades nos las ganamos a pulso, pero finalmente pues eres parte del grupo. ¿No? Está bien lo que está pasando y cada vez está mejor. Sí. Porque cada vez hay más chavas con ganas de entrarle en serio, de ser emprendedoras, de tener buena educación financiera, de usar las cosas bien. Pero bueno, eso por ejemplo es una diferencia, pero es más grave en otros países. En fin, eso es interesante. Las microfinanzas, ese es otro aprendizaje del dinero increíble. Cómo las microfinanzas empiezan como un trabajo de apoyo comunitario y cómo las mujeres se empoderan al ser ellas los agentes financieros de sus familias. ¿Por qué? Porque ellas pagan los créditos y los señores no. Y entonces, pues no les prestan. Y hacen grupos solidarios y entonces entre ellas deciden, no, pues como el préstamo es entre todas, tenemos que asegurar que lo vamos a pagar. Así que aquí fulanito no viene porque ese cuate se va a beber, va a convertir el dinero en chelas. Entonces, no. Y entonces ellas empiezan a ser las que traen dinero para mejorar el cultivo, para comprar más animales en la granja, para comprar un par de zapatos y mandar a los hijos a la escuela. Que eso hace una diferencia gigante. Imagínate, una mujer que no tenía acceso a las finanzas estaba a expensas de lo que recibía. Una vez que puede armar un emprendimiento y tiene un apoyo chiquitito, pero un apoyo, y lo utiliza y empieza a producir dinero, pues puede mejorar las condiciones de vida de su familia con cosas tan simples como poder comprar unos zapatos. Sí, es que de hecho hay estudios que dicen, obviamente sin generalizar, porque pues eso es un porcentaje, pero las mujeres son mejores administrando dinero que los hombres, por el mismo hecho de que a veces son son más adversas al riesgo, como que miden un poco más los riesgos, entonces analizan un poco más las situaciones y me hace completo sentido lo que me estás diciendo. Y somos muy esforzadas. También, sí. Somos muy esforzadas. No nos importa, que no está bien, pero no nos importa la doble jornada o la triple, que es un hecho que no debería de existir, deberíamos de recibir apoyo por mantener a la unidad de la sociedad, que es la familia, pero bueno, así estamos, pero no nos importa hacer esa chamba y no nos importa salir a trabajar. Y esa doble situación, y cuidar todavía a nuestros padres y a nuestros hermanos, en fin, hay una situación de que sí, la mujer, al menos en México, es muy entrona y muy trabajadora. Sí, y ve mucho como dices, por la gente que le rodea, lo ve más como prioridad que por ellas mismas a veces. Exacto. ¿Crees que en México estemos cada vez más cerca de que la brecha salarial sea mucho menor o todavía nos falta mucho camino por recorrer? Yo deseo que nos falte cada día menos y que cada día de veras caminemos. Pero para eso los hombres tienen que estar mejor educados.
Porque si los hombres no reconocen que a trabajo igual, salario igual, pues las diferencias van a estar ahí. La ley puede ayudar mucho, ¿no? La ley podría ayudar. Pero la verdad es que lo que necesitamos es una población educada que reconozca a todos sus integrantes. Que al final lo que se pide no es que te paguen más por ser mujer, se pide que te paguen por el mismo trabajo. O sea, no, Exacto. No es el hecho de género, es el hecho de lo que estoy aportando a una empresa o a la sociedad, ¿no? Incluso fíjate que hay un tema bien espinoso y difícil, a ver si no meto la pata y alguna de mis amigas feministas que luego te oiga se vaya a enojar conmigo, pero no, espero que no. Este asunto de la cuota de género, es que este puesto hay que dárselo a una mujer porque necesitamos que haya mitad de mujeres y mitad de hombres, visto así de simple y de burdo, es pésimo. Lo que tenemos que hacer es buscar a la mujer que tiene esa capacitación para ocupar ese puesto. Entonces, no es nada más, ¿quiénes son mujeres de este grupo? Ah, pues como faltan mujeres, denle el puesto y ahí está. No. Lo que tenemos es que reconocer que hay mujeres capaces, tan capaces como los hombres en todos lados, para todos los puestos, que tenemos derecho a concursar por ellos igual y luego pues a ganar igual. Que no seamos ahí como el ahorro de la empresa, ¿no? Como contraté una chava, pues acá tenemos un poquito más de lana para meterlo por el otro lado. Sí, me encanta. Me llama mucho la atención que en el MIDE se parte desde una filosofía que hay que cuidar el medio ambiente. ¿Por qué se toma esta decisión y cómo creen que están impactando en la conciencia social del país? Fíjate que eso vino después. Abrimos 2006 la Sala de Desarrollo Sostenible o Sustentable, como me gusta decirle en realidad, porque no me gusta entrar en eso. Abrió en el 2012 y 6 años después, porque había una idea de fondo muy importante. Okay. O sea, en la economía tú necesitas recursos, ¿no? Ya sean financieros o recursos, materia prima, un espacio donde poner la fábrica o el taller. Bueno, resulta que el origen de todos los recursos que usamos está en la naturaleza. A veces usamos recursos que ya están procesados, pero si lo piensas, la energía y los recursos naturales son los que destapan el proceso económico. Si nosotros no aprendemos a vivir en un planeta donde esos recursos se puedan renovar naturalmente, pues estamos echándonos un balazo en el pie, porque cada vez tendremos menos recursos naturales que entren en el proceso económico, luego financiero. Entonces, es una idea que no es muy obvia, pero está ahí. Y lo que pasa es que el planeta pues tiene capacidad de regenerarse a sí mismo hasta cierto nivel. Claro, y hace un ratito que lo rebasamos, y entonces la temperatura, el cambio climático, la pobreza de los suelos, la contaminación y el calentamiento de los mares, pues, todo eso hace que los recursos sean cada vez menores. Entonces, si antes un pueblo pesquero vivía de la pesca para autoconsumo y ponerla en el mercado, pero ahora resulta que la temperatura del agua ya no es propicia para el crecimiento de esos peces, hay acidificación, hay más algas de las que solía haber que ocupan los espacios de los peces, pues esa comunidad ya no tiene trabajo. Eso es real. Y eso pasa por nuestra acción con respecto al medio ambiente. Por eso es tan importante. Sí, y todo, justo como dices, todo está súper relacionado. O sea, si nos acabamos los recursos naturales, de entrada es probable que ya no estemos en este mundo. Y pues claro, la economía se detiene por completo. Me contaron por ahí que hay como algunas anécdotas un poco curiosas del MIDE. ¿Tendrás alguna por ahí que te gustaría compartirnos? ¿Cómo de qué estilo quieres? Porque ya te imaginarás todos estos años. ¿Qué quieres? ¿Cómo de qué se te ocurre? El edificio es un edificio que impone, ¿no? Es un monasterio del siglo XIX, convertido en museo, otra broncota, porque imagínate, ¿no? O sea, son pasillos de monasterio. Entonces, pues, se cuentan historias. Aquí han pasado muchas cosas. Estuvieron los monjes que además se dedicaban a cuidar a personas enfermas, y luego vino
Fue cuartel militar, fue escuela, fue de alguna manera hospital. Y luego fue una vecindad en la que vivieron muchísimas personas, muchísimas. Okay. Y todos estos espacios que ves tenían un tapanco y cada uno era una vivienda. Y la gente vivía abajo y vivía arriba. Y las que dan a la calle eran tiendas que tenían la tienda, la trastienda, o sea, la parte de adentrito del pasillo del monasterio, y el tapanco, que era en donde vivía el tendero. Okay. Pues aquí hubo un movimiento económico y un movimiento social gigantesco. Hubo, después de la Segunda Guerra Mundial, los países en Europa declararon congeladas el costo de la vivienda. Y México hizo lo mismo. Entonces, las rentas que se cobraban aquí, que hasta ese momento convirtieron el monasterio en una vecindad, no en una vecindad, en un lugar de viviendas bien acondicionadas y todo, que se rentaban. Pues ya los dueños no ganaban tan poquitito, tan nada, que ya ni querían venir por el dinero. Entonces se empezó a perder y empezaron a entrar gentes, a habitar, a descuidar, a destruir, y esto quedó hecho pedazos, claro. Pedazos. Y entonces, pues se habla de que hubo un incendio y que se aparece una niña, tonterías de estas. Sí. Yo te juro, he caminado a oscuras en este lugar, porque no siempre ha habido luz. Ajá. Hubo muchos años en la renovación, en la restauración y en el montaje del museo, pues que no había luz en todos lados. Yo caminaba a oscuras deseando encontrarme un fenómeno paranormal. No. Nada. Tuve mala suerte. Otra historia muy padre, ya te cuento pero así del edificio. Sí. El Banco de México compra el edificio. Okay, o sea, el edificio es propiedad del Banco de México. El edificio es propiedad del Banco de México, forma el fideicomiso y pone el edificio como patrimonio del fideicomiso. Bien interesante, el fideicomiso es revocable. Okay. Si dejamos de ser museo, el edificio regresa a Banco de México, porque finalmente es de la nación. Okay. Muy interesante. Los banjicos muy atinados. Sí. Muy atinados, porque no era, pues vamos a hacer un museo y les regalamos joya patrimonial de la Ciudad de México. No, úsenlo. Y úsenlo bien. Y los estamos vigilando. Sí. Pero si dejan de ser museo, el edificio es nuestro. Okay. Bueno, entonces entran y hay en ese momento un programa de reubicación de vecindades. Eso fue en el año... como en el 98. Cuando esto todavía era... Antes, en el 92, perdón. Cuando el edificio todavía era para vecindades. Para vecindades. Entonces, se estaban cayendo las vecindades. Estaba muy peligrosa la vivienda en el centro. Y el gobierno del Distrito Federal arma este proyecto y ellos aprovechan, compran el inmueble y relocalizan a la gente. Aquí en el patio principal había talleres de costura, talleres mecánicos. O sea, aquí era un mundito. Uh-huh. Y empiezan la restauración. Y dicen que hubo una mujer, que alguien le dijo a una viejita, que vivía en uno de estos espacios de aquí, donde estamos ahorita, que le dijeron, usted enciérrese y no la van a poder sacar. Y entonces se encerró y la tapiaron. Y claro, al poco tiempo la encontraron, o sea, la sacaron. O sea, sí, claro, sí. Estaba muriendo, pero la señora se encerró. Entonces, esa es otra historia así curiosa del edificio. Qué locura. Pues ya para ir cerrando, te voy a hacer unas preguntas. Puedes profundizar o ir directo al grano, ahí como tú prefieras. ¿Cuál es el mejor consejo financiero que te han dado o que le podrías dar a la audiencia? Reconozcan la relación que hay entre sus ingresos y sus egresos. Y luego busquen cómo resolver la tensión. Si los egresos están más grandes que los ingresos, habrá que tomar ciertas medidas. Si están iguales, pues habrá que tratar de que los egresos sean menores y tengamos un remanente. Y si son mayores los ingresos que los egresos, hay que aprovechar y formar un patrimonio. Te voy a dar un ejemplo para que la gente diga, ay, sí, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo voy a tener más ingresos que egresos? Digamos que eres un futbolista y que eres muy bueno y que llegas a nivel profesional o en alguna liga importante.
rendimiento, tu desempeño fuerte está entre los 18 y ¿qué? ¿30 cuando mucho? 30 más o menos. Okay. En esa época vas a ganar mucha lana. Y es una época en la que no tienes muchas necesidades. Tienes que formar el patrimonio porque en ese momento estás ganando más que lo que egresas. Y así está el ciclo de vida de las personas. Sí. Los médicos es justo al revés. Si quieres ser médico tienes que estudiar tantos años sin tener un trabajo bien remunerado que siempre gastas más de lo que ingresas, etcétera. Ok. ¿Qué te hubiera gustado saber antes sobre el dinero? ¿Qué era el dinero? Yo no sabía qué era el dinero. No, entonces no podía usarlo bien. Me encanta. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 18 años? Ay. Al menos diviértete igual que te divertiste. Al menos. Y... Ay, fíjate que yo pasaría otra vez por los mismos caminos. Ok. Creo que mis caminos fueron muy buenos, me formaron, me gustan. Pero me hubiera gustado mucho estudiar fuera de México. Ok. Entonces le diría a mi yo de 18 años, oye, ponte las pilas y no te importe no estar al cobijo de tu familia, búscate una beca y vete a vivir fuera de México. Ok. Si pudieras crear un día feriado, ¿por qué motivo sería y cómo lo llamarías? Wow, bautizar un día feriado que sea mi fascinación. Ay, no sé. Le diría... Pues sería el día feliz, ¿no? Yo creo que sería el día feliz de la semana y así sería como el mar, a lo mejor. Ok. Si tuvieras una película de tu vida, ¿cómo la llamarías y qué actriz te gustaría que la protagonizara? ¡Qué barbaridad! Se llamaría Entre que sí te atreves y entre que no. Ok. Con... Ay, no sé, hay muchas actrices, ¿no? Y no me sé sus nombres, soy una burris. ¿Te animarías a protagonizarla tú? No, qué rollo. No, ya conmigo tengo suficiente, no. Sí la hago como de actriz, pero con público cautivo. Pero no. No, yo no la protagonizaría. Ok. Pero no tiene que ser ni guapa, ni bonita, ni delgada, ni alta, ni nada. Tiene que ser una chava que sea una muy buena actriz. Ok. Si hoy vieras el tráiler del futuro de tu vida, ¿qué te gustaría ver en él? Ay, los momentos felices, ¿no? Los momentos de mucha emoción, de mucha pasión, de mucha cosa propia, ¿no? Puedo ir a los típicos. El día que nacieron mis hijos, el día que conseguí este trabajo. No, me gustaría pensar en esos momentos en los que yo he reconocido que he cambiado. Ok. Esos son los que me gustaría ver en la película. Tal vez un MIDE en otra parte de la República. Uy, eso hubiera estado increíble. Y sí lo pensamos, y sí lo proyectamos, pero el dinero en este país es muy complicado para hacer esas cosas. Y vinieron luego otras consideraciones. Pero pensaría en muchos museos, en hacer más museos. Me encanta. Esta no tiene que ser una de cada categoría, puede ser una categoría nada más, pero ¿qué libro, película, podcast, serie, evento o persona crees que ha marcado un antes y después en tu vida? A mí me gustan mucho los libros. Mira, yo creo que 100 años de soledad fue muy importante y junto con él toda una nube de libros que lo acompañaban. Uh-huh. En literatura no latinoamericana, a mí me tocó y me tocó con una forma muy especial. A lo mejor era la época de la vida que estaba viviendo, pero Dune, el libro en el que está basada la película de Dunas, Okay. Ese es un libro que transformó mi mirada de muchas maneras, en el sentido de la ecología, en el sentido de las relaciones humanas. Ok. Muy padre. ¿Qué empresa, negocio, creador de contenido crees que merece más atención? Que tú digas, lo que está haciendo este grupo de personas, este cuate, esta chava, está muy fregón y la gente debe conocerlo. El MIDE. Me encanta.
Definitivo. Punto. Conózcanos, por favor. El MIDE. Esta me da un poco de curiosidad. ¿Por qué decidiste aceptar la invitación al podcast? A ver, pues porque eres tú, claramente. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, porque eres tú, porque me parece que es un formato totalmente contemporáneo. A mí, cuando era chava, siempre me gustó más el radio que la televisión. Ok. Claro que el podcast tiene imagen, ¿no? Uh-huh. Como debe ser hoy día. Pero también te podemos escuchar nada más. Sí, claro. Entonces, esto de que las palabras forman imágenes y que las conversaciones despiertan ideas, me encanta. Ok. Llevamos ya poco más de 1 hora de grabación. La verdad se me ha pasado... Pobre de ti. Se me ha pasado volando. No, lo he disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias. Pero he estado 1 hora, pregunte. ¿Hay algo que te gustaría preguntarme o algo que te gustaría saber sobre mí? Uh-huh. Fíjate que siempre he tenido curiosidad de preguntarle a un influencer, a una persona, no quiero ponerle nombre, adjetivos, te digo que adjetivos sí. No, a una persona como tú, que llega y conquista un medio y que inventa. O sea, ¿qué se siente? ¿Qué te movió a romper todos los caminos y a decidir hacer tu programa? Porque, como dijiste, eso no te lo enseñaron en la escuela, eso no se lo copiaste a nadie, tú formaste la idea y tienes un montón de seguidores. ¿Cuál fue tu drive? ¿Qué te aventó a hacer eso? Mi misión es muy clara. Mi misión es que más gente sepa qué onda con el dinero. Que haya más educación financiera, no solo en México, sino en Latinoamérica. Y si en algún punto superamos este límite geográfico en el mundo. O sea, yo soy un fiel creyente que la educación financiera puede cambiar vidas, pero lo hago también desde una conciencia social, porque me gusta estar muy consciente de que soy un privilegiado. La verdad es que estoy consciente de que si no hubiera nacido con las condiciones en las que nací, probablemente no estaría aquí. Estoy completamente consciente de eso. Entonces me gusta también como dar este mensaje. O sea, échale todas las ganas que puedas. Hay muchas cosas que no vas a poder controlar, pero lo que puedas controlar, intenta cambiarlo y probablemente, porque pues no es seguro, pero probablemente te acerque a salir adelante. Y es lo que me mueve. O sea, luego me llegan mensajes de que, guay, neta, por tu contenido, ya invierto. O por tu contenido ya logro ahorrar. Y es como, es lo que hablamos hace rato. O sea, vale más que el dinero, es el impacto que estás teniendo. Y es la manera en la que yo siento que estoy intentando aportar algo a mi país. Y es algo que me da mucho gusto que no es solo yo la única persona que lo está haciendo, sino que ya hay cada vez más personas que empezaron antes que yo también, que van por la misma misión. Entonces, lo que te comenté igual hace rato, yo no nos veo como competencia, somos como un equipo que estamos buscando una misma cosa, que es que tengamos un México o un mundo más educado financieramente. Así es. Me encanta y me encanta el medio que usas y aprendo. Tenemos que aprender de ustedes, tenemos que usar esos medios también aquí en el museo, no nos podemos quedar atrás. Y te digo, la verdad no lo he visto, vi videos del museo porque no podía llegar aquí sin ver más o menos qué onda y ya muero por conocerlo. Ahorita voy a dar una vuelta por ahí. Espero que te guste y que te guste mucho lo que viene con la renovación, porque pues estaremos abordando temas que no habíamos abordado porque ni siquiera estaban en la agenda, no existían. ¿Para cuándo va a estar la renovación? En agosto del año que entra. En septiembre estamos con el museo renovado. O sea, ya. Andamos trabajando durísimo. Digo, no estamos allá afuera trabajando. Las piedras las estamos picando acá adentro. Me imagino. Uh-huh. Pues bueno, voy a dar una vuelta por aquí y seguro el siguiente año también regreso a ver la renovación. Y a la inauguración. Seguro que sí. Si me invitan, aquí voy a estar. Hombre. Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias por el tiempo. Sé que tienes una agenda muy apretada. Te agradezco muchísimo esta hora. Poquito más de 1 hora, hasta nos pasamos de Sí, no sé tiempo. Qué vas a hacer para cortar tanto rollo, pero bueno. No, si no necesitan cortar nada, así lo dejamos. Creo que fue un episodio de mucho valor. Una vez más te agradezco mucho el tiempo. Y pues nada, gente, Silvia Singer, directora del Museo Interactivo de Economía. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, recuerda darle like y suscribirte en el canal de YouTube o calificarnos con 5 estrellas en Spotify. Ponme en los comentarios qué te llevas y qué aprendiste con este episodio y con quién te gustaría que grabemos el siguiente. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en la próxima.